Para empezar esta segunda parte de la clase, solo me gustaría saber si alguien tiene alguna duda o no se comprendió algo del todo bien para de una vez solventar la duda. De lo contrario, pues obviamente continúo y sigo con la explicación de los contenidos del día de hoy. Muy bien, entiendo de que todo ha sido claro. Voy a compartir de una vez mi pantalla para que podamos continuar. Regresando con los ejercicios anteriores que teníamos en pantalla, o lo que estábamos haciendo anteriormente. Muy bien. Si se dan cuenta, por el momento yo tengo dos imágenes, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos anteriormente? Teníamos nuestra imagen original, que es nuestro fondo. Tenemos una imagen que la incrustamos directamente en la fotografía. Eso significa que no abrimos una fotografía y copiamos y pegamos, sino que dentro de nuestra misma mesa de trabajo colocamos otra fotografía que Photoshop entendía que su matriz o su origen era otra fotografía completamente ajena. Por eso nos hizo, en principio, un objeto inteligente. El objeto inteligente nos permite tener una base con un archivo original, el cual puede ser modificado no solamente dentro de Photoshop, sino que, ¿qué pasa si yo hago un logotipo? Por darles un ejemplo, ¿qué pasa si yo hago un logotipo? Lo hago en vectores. Como es en vectores, no lo hago directamente en Photoshop, sino que lo hago en Illustrator, ¿sí? Entonces, yo lo que pudiera hacer es exportar ese logotipo, traerlo desde Illustrator hasta Photoshop. Si yo lo coloco tal cual en Photoshop como una fotografía, yo no podría modificar, o si hago alguna modificación, pues no sería afectado en su programa matriz, que en este caso sería Illustrator. Mi objeto inteligente lo que hace es que yo podría modificar entonces mi objeto de raíz y ese cambio se aplica en los diferentes archivos que yo tenga. Por eso es un elemento inteligente. Como es un objeto inteligente, no me dejaba modificarlo. En este caso, la modificación que íbamos a hacer era borrar. No me permitía hacerlo. Ahora lo que hicimos fue que dejamos de tener un elemento inteligente y lo convertimos a una capa de fotografía normal. Y ahí ya me permitió borrarlo. También estuvimos viendo algunos ejemplos de fusión de, de fusión de mis capas y nos dimos cuenta que podemos tener efectos o resultados completamente diferentes al original sin modificar directamente la fotografía original, ¿sí? También vimos anteriormente el tema del borrador, que el borrador me funciona tal cual como un borrador físico donde yo pudiera estar borrando elementos, que es lo que estoy haciendo actualmente. Si se dan cuenta, yo estoy borrando algunas partes de la fotografía para que otras me queden con el efecto original y otras se fusionen con lo que tenemos la textura. Si yo vengo ahora y borro o dejo de visualizar realmente la fotografía original que eran las flores, me voy a dar cuenta que la fotografía de la textura ya la eché a perder. ¿Por qué? Porque le borré algunos espacios que si yo quisiera volverlos a tener, pues no voy a poder porque lo que hice fue que lo borré completamente. Así es como funciona la herramienta de borrador, ¿sí? Y aquí yo pudiera seguir borrando. Obviamente, para que podamos ver nuestra herramienta de borrador, eh, voy a desaparecer la imagen anterior y vamos a ver que realmente esto funciona como los pinceles que vimos la semana pasada.
Yo tengo aquí una dureza del 100, si se dan cuenta el borrado es bastante duro, es bastante fuerte. Pero ¿qué pasa si yo quisiera borrar con menos intensidad? Igual que las herramientas anteriores, yo pudiera cambiarle directamente la opacidad al borrador y borrar a medias. Si se dan cuenta aquí, no borré por completo, sino que estoy borrando realmente un 70 o un 30% de la imagen. Y aquí, obviamente, si yo voy cambiando mi opacidad, para que todos podamos ver dónde estoy cambiando esto, pues es en la parte de arriba, donde tengo las herramientas de borrador, y aquí tengo la opacidad con la cual yo pudiera estar borrando. Y así es como funciona mi herramienta de borrador. Muy bien. Voy a regresar al estado original de mi fotografía y vamos a ver otra opción que nosotros pudiéramos tener. ¿Qué pasa si yo quiero borrar, pero mantener las mismas propiedades de la fotografía sin perder los elementos realmente que vendrían a ser nuestra fotografía original? Por decirlo de alguna manera, yo quiero borrar en la parte de mi fotografía, pero sin eliminar realmente del archivo original la parte que estoy borrando. Para eso voy a hacer una máscara de capa. La máscara de capa me permite entonces borrar imágenes, pero conservando realmente las propiedades originales. ¿Dónde puedo ver esto? Para que veamos todos, en la parte donde tengo mis capas, en la parte de hasta abajo, tengo una opción que es un icono de un cuadro con un círculo, y si le doy y lo único que tengo que cerciorarme, en mi caso, es estar en la capa correcta. Por favor, esto sí es importante, siempre estar en la capa correcta. En este caso es la textura número 2, voy a estar sobre la textura número 2 y le voy a dar un clic donde me aparece máscara de capa. Al darle yo un clic, si se van a dar cuenta, a la par de la fotografía o de la capa original, me genera un nuevo cuadro, ¿sí? Este nuevo cuadro yo puedo alternar en el donde voy a estar trabajando. Si se dan cuenta aquí, también las opciones empiezan a variar. Antes yo podía moverme en mi menú de capas, nada más de forma vertical. Podía escoger la capa de arriba o la de abajo. Ahora podría escoger entonces la capa que tengo obviamente hacia mi lado derecho. Si vengo yo y estoy seleccionando la capa, si yo estoy, si yo estoy colocando mis herramientas de capa, pues obviamente yo voy a empezar a ver cómo trabajo con mis herramientas de modificaciones. Voy a abrir porque se me cerraron mis herramientas. Voy a abrir entonces mi herramienta de capas y voy a hacer algunos cambios en esta imagen que tengo por acá. Muy bien. Lo que voy a hacer entonces es irme directamente a modificar las capas que tengo por aquí. Solo permítanme un segundito, jóvenes, que se me trabó el programa. Ahí estamos. Estamos por aquí entonces.
Les decía que obviamente yo lo que voy a hacer ahora es borrar directamente un elemento sin dejar de tener las opciones originales de mi capa. Para esto yo voy a entender que voy a utilizar mis cuadros de colores, por favor. Es importante entender que aquí yo podría tener una variante. Si se dan cuenta, para ir entendiendo un poquito, porque aquí se empieza a poner tal vez un poco abstracto el contenido, si se dan cuenta, mi capa que yo tengo aquí está completamente blanca en vez de ser transparente. Como está blanca, yo la podría pintar, pero el único color que me va a aceptar para pintar es color negro. Entonces, yo podría escoger el color negro. Me voy a ir directamente a mi herramienta de pincel y yo voy a empezar a pintar sobre la imagen. Si se dan cuenta, automáticamente empezó a cambiar la forma de esta capa y está entendiendo que yo estoy pintando con mi pincel de color negro. Lo que entiende el programa como ahora es que la parte que yo estoy pintando de negro es la parte que estoy borrando. Si yo vengo y desactivo, me voy a dar cuenta que en efecto hice un borrado. Pero si yo quisiera regresar al elemento original, lo único que tengo que hacer es pintar de forma inversa, pintar de blanco. Y si yo empiezo a pintar de blanco, pues obviamente mi imagen va a empezar a aparecer. Entonces, si se dan cuenta, de alguna manera yo tengo esta nueva opción en la cual yo puedo borrar o puedo eh, quitar o poner elementos a mi gusto y antojo. Aquí estoy borrando nuevamente. Y si podemos ver entonces el tema de mis capas, aquí aparece lo que yo fui pintando y aparece como borrado, que sería esto. Obviamente, si a mí algo no me gusta, y voy a dejar de visualizar para que podamos ver, voy a dejar de visualizar la fotografía de atrás y voy a cambiar de color. Lo tenía en negro, ahora voy a pintar de blanco. Y entonces aquí vuelvo a regresar el elemento a su forma original. ¿Por qué no me pinta completamente lleno? Si se dan cuenta, es porque mi opacidad la tengo en 85%. Ahora que la pasé al 100, pues obviamente yo ya puedo volver a pintar de blanco y con esto ir cambiando o desapareciendo algunos elementos que yo quiero mantener. Por ver algún tema un tanto más creativo o diferente. ¿Qué pasa entonces si yo solamente quiero tener el efecto en días? Lo que podría hacer entonces es tener un pincel bastante más grande, situarlo en el centro y obviamente el efecto va a ir corriendo únicamente hacia mis orillas, difuminándolo para que no se vea tan tosco el efecto. Muy bien, pero no solamente el efecto del pincel me funciona. Hagamos el ejercicio. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer un degradé? Me aplica también el efecto como que si fuera un degradé. Podemos verlo aquí, donde yo hago un degradé y en el cual podría esperar directamente una transición.
Entonces aquí, si yo dejo de visualizar la imagen, puedo ver cómo va corriendo precisamente el degradé, que en este caso estoy pintando con negro, y ahora me aparece automáticamente todo el espacio en degradé para tener un efecto bastante más interesante. Entonces son otras posibilidades que podemos tener con Photoshop. ¿Qué pasa si no me gusta el degradé y yo quisiera regresar a la forma original y entonces tengo que pintar de nuevo? Muy bien, lo puedo hacer como que estuviera utilizando mi herramienta de cubo de pintura. Obviamente para volver a regresar a la imagen tengo que tener el color blanco aplicado y automáticamente puedo borrar por completo los elementos que tenemos por acá. Entonces tengo ahora nuevas opciones que se vienen sumando a lo que yo ya entendía o sabía de Photoshop. Si tengo un degradado, ¿qué pasa si lo hago de forma lineal? Lo puedo hacer de forma redonda. Puedo hacer muchísimas opciones en este tema por aquí. Si se dan cuenta, aquí lo que pasó es que yo tengo mi herramienta de degradé, donde desde el centro estoy pintando hacia afuera. Entonces, precisamente por eso se ve el efecto nada más en el centro y en las orillas, ya no tanto. Pudiera cambiar entonces directamente la opción de mi degradé y darle un enfoque diferente. Esto lo hago nada más cambiando de forma el color y haciendo nuevamente el ejercicio. Ahora pudiera ser el degradé del centro hacia afuera. Entonces solo es de ir viendo qué podríamos hacer. Muy bien. Esto es con degradé. Ya vimos que podemos hacer el mismo ejercicio con los degradés. También vamos a ver que pudiéramos hacer lo mismo. ¿Y qué pasa si yo quisiera cambiar solo los verdes? Y aquí entra el tema del dibujado. Alguien me preguntaba qué tips les pudiera dar para dibujar con nuestra herramienta o con nuestras herramientas. Obviamente mencionábamos el tema de la práctica, mencionábamos el tema del mouse, pero realmente un error que yo he visto con muchos diseñadores es de que vienen y empiezan a dibujar, que es cosa que voy a empezar a hacer ahora en este momento, y hacen puntos muy cercanos y realmente tienen miedo a cómo utilizar los puntos de dibujo. Yo lo que recomiendo, pero eso es porque a mí me funciona, obviamente cada quien va a tener su propia forma de trabajar. Yo lo que recomiendo es tratar de visualizar realmente dónde están los puntos y utilizar la menor cantidad de puntos posibles, porque obviamente a mayor puntos el trazo empieza a ser como que demasiado saturado, mientras que si yo voy ampliando un poquito mis puntos, pudiera tener líneas un poco más sutiles. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. ¿Y qué pasa si a mí yo solo quiero borrar el tema de los verdes? O en este espacio que yo tengo por aquí. Entonces lo que haría yo es tomar mi herramienta de pluma y empezar a dibujar el elemento. Les pido perdón porque estoy teniendo problemas con mi mouse. Déjenme, voy a ver si me funciona otro mouse que tengo por aquí, porque este me está dando un poquito de problema.
Y es aquí donde también damos el ejemplo de que un mouse que no funcione bien no nos ayuda en mucho. Esto está 1000 veces mejor. Si se dan cuenta que yo estoy dibujando el contorno, obviamente tenemos que estar adiestrados en el ojo para ir viendo dónde tenemos que ir colocando nuestros puntos. Si se dan cuenta, yo trato la manera, que es lo que les decía, que es lo que me funciona a mí, de hacer los puntos no tan seguidos, sino que tener una consecución de puntos un poco más amplia, y eso me va a dar un poco más de dinamismo y movilidad dentro de estar dibujando. Obviamente esta imagen pues está bastante más compleja para estar dividiendo, pero yo más o menos estoy siguiendo el contorno de qué es lo que podríamos estar haciendo. Obviamente ustedes cuando les toque su ejercicio pudiéramos tener un dibujado mucho más preciso con otros elementos. Yo voy a dibujar una sección ahí un tanto indefinida. Ya que hice mi dibujo, se recuerdan que lo único que tenemos que hacer es irnos a lo que es el trazado, hacer una selección y en este caso pintar. Y entonces yo podría hacer un pintado directamente de una selección también. Entonces son otras opciones que tengo para ir pintando o borrando elementos. Voy a cerrar estas imágenes y voy a abrir unas nuevas. Se me ocurre que voy a utilizar este objeto 1, que es esta mano. Le voy a dar colocar elemento incrustado, que vendría siendo este objeto de este lápiz. Lo voy a colocar y se me ocurre que yo de alguna manera pudiera colocar este elemento como que estuviera sobre la mano de la persona de la mano que aparece aquí. Obviamente, si vengo yo y me voy a mis capas, voy a tener el mismo problema o situación de que yo quiera borrar. Y obviamente, en este caso, si yo empiezo a borrar, pudiera tener problema de no tener un borrado tan perfecto. Precisamente aquí, para eso me sirve ahora el tema de mis máscara de capas. Voy a seleccionar el tema de mi máscara de capas y ahora lo que sí voy a hacer es a dibujar precisamente el contorno de este elemento. Obviamente si ustedes empiezan a jalar en el momento en que están dibujando, si se dan cuenta, si mantienen el clic de su mouse presionado, les va a aparecer unos puntos de anclas que los pueden jalar a su gusto y antojo. Si quieren eliminar ese punto de ancla, no le tendríamos que dar con la tecla Alt un clic en el centro del punto para yo poder generar un nuevo punto sin que me esté anclando el movimiento. Para que lo podamos visualizar un poquito. Si vengo yo y quiero hacer una línea recta, obviamente tengo que hacer un punto hacia donde yo quiero ir. Si vengo yo
y doy un clic, lo mantengo sostenido y empiezo a abrir mis puntos de anclas y Photoshop va a entender que estoy haciendo una curva. En el momento en que yo quiera hacer una línea recta, en este caso una vertical que tenga por acá, si le doy clic, Photoshop va a entender que va a extender el punto o le va a dar continuidad a mi punto de ancla. Eso no es una parte que yo quisiera, entonces lo único que tengo que hacer aquí es eliminar mis puntos de anclas. ¿Cómo los elimino? Pues en el punto del centro le voy a dar presionando la tecla Alt, un clic y automáticamente borré mi punto de ancla. Si yo quiero hacer líneas perfectamente verticales u horizontales, tengo que mantener presionada mi tecla Shift, ¿sí? Para hacer yo líneas completamente verticales o a 45 grados. Entonces, básicamente, así es también como yo voy dibujando. Si se dan cuenta, en este espacio yo tengo más o menos una línea vertical, precisamente por eso cerré este punto de ancla y le voy a dar clic en la verticalidad. Como es un medio círculo aquí que no es completamente perfecto, pudiera entender que pudiera hacerlo de dos maneras. Uno colocando el punto y haciéndolo a medias, o en este caso que es un punto un tanto imperfecto, yo me iría hasta la parte de abajo del medio círculo este y haría precisamente el contorno un poco más abierto. Voy a continuar dibujando este elemento. Si se dan cuenta, mis puntos de ancla de alguna manera tienen que ir un poco adelantados a cómo va la siguiente forma. Yo ya hice todo el contorno del pad o del dibujo de este lápiz. Ahora lo que yo voy a hacer, que es lo que hemos hecho anteriormente, es me voy a ir a trazados, voy a hacer una selección. Dice aquí el radio, si se recuerdan, en clases anteriores hemos visto el tema del radio, que es hacerlo difuminado o un poco más rígido el corte. En este caso le voy a dar 5 puntos. Me hace una selección. Si yo en este caso me coloco sobre mi capa de mi máscara de capa y lo pinto de negro, me va a borrar el elemento que está en la parte interna. A mí no me interesa borrar la parte interna, me interesa borrar el contorno de afuera. Lo que tengo que hacer aquí es una selección inversa. ¿Se recuerdan que eso lo hacemos presionando las teclas Control I? Presionando en mis teclas, perdón, Control Shift I, voy a hacer una selección inversa y entonces yo ya podría venir y borrar mi elemento que tengo por acá. Entonces yo ya borré completamente los elementos que estaban en mi contorno. Y ahora pudiera tener la imagen de este lápiz como que está flotando en la mano de la persona. ¿Y qué pasa si yo quisiera hacerle una sombra para darle un poquito más de interés a esto, hacerlo un poquito más real, porque se ve como muy sobrepuesta? Pudiera generar una capa nueva. ¿Se recuerdan que para hacer una sombra lo hicimos pintándola de color negro?
Le vamos a dar un poquito de perspectiva para hacer esta sombra, para que más o menos se refleje en la mano de la persona. ¿Cómo voy haciendo esto para dar esta perspectiva? Si se dan cuenta, yo ya tenía un trazado original, que fue el que ustedes deberían de hacer al momento que hacen su recorte. Lo único que hice fue generar una nueva capa. En esta nueva capa, nuevamente hacer una selección y pintarla de negro. Muy sencillo. Ahora, lo que voy a hacer es darle una transformación libre, que en este caso es comando T. Voy a hacer mucho más pequeña entonces la sombra y más o menos lo que yo tengo que hacer es simular una perspectiva. ¿Cómo logro simular una perspectiva? Presionando la tecla control. Los que tienen Mac sería comando E, y yo ya puedo agarrar únicamente los puntos de las orillas que yo quiero modificar. Obviamente para que sea una sombra tiene que ser mucho más difuminada. En este caso le vamos a dar un filtro. Se recuerdan que estábamos utilizando el desenfoque gaussiano. Pudiera ser que yo le dé una opacidad del 37%, qué sé yo. Le voy a dar multiplicar. Y yo pudiera empezar a jugar con la sombra directamente que aparece en la mano de la persona. Y ahí más o menos, obviamente la fotografía no ayuda mucho porque no nos permite ver tal vez tan bien, pero lo que voy a hacer es que voy a pintar esta capa de blanco para que podamos ver más o menos qué es lo que estoy haciendo. Y aquí básicamente yo pudiera estar generando la perspectiva de mi sombra. Obviamente esto requiere un poquito más de estar probando hacia dónde la llevo, cómo la puedo hacer, pero básicamente así es como podemos perspectivar las sombras de nuestras fotografías. Y si se dan cuenta ahora, hemos aprendido algunas otras herramientas que nos han servido precisamente para cambiar nuestras imágenes y modificarlas. Voy a dejar de compartir para explicarles el ejercicio de clase para que lo podamos hacer. El ejercicio de clase, ¿en qué va a consistir? Solo voy a compartirle algunas imágenes para que entendamos qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Obviamente ya tenemos algunas herramientas bastantes que aprendimos a trabajar el día de hoy. Si se dan cuenta, manipular imágenes directamente. La próxima semana vamos a estar aprendiendo a manipular directamente los colores. Lo que vamos a hacer de ejercicio de clase, vamos a tomar varias fotografías. Esto ya va a ser a discreción por parte de ustedes. Y vamos a generar paisajes completamente irreales, más o menos como lo que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Posiblemente este no se ve tan irreal,
pero este sí es un paisaje completamente irreal. Aquí lo que se hizo fue que se utilizaron básicamente 5 fotografías en las cuales hubieron cortes, en las cuales hubieron fusiones, donde había un lago, pero había otro lago, y se empezaron a fusionar algunas capas para hacer algo completamente real que no pudiera existir como tal cual estamos viendo en pantalla. Entonces, ustedes van a generar un paisaje con varias capas donde se muestre una realidad imposible. Básicamente eso es un paisaje con una realidad imposible, muy similar con lo que estamos viendo en pantalla. Para generar este ejercicio es importante que utilicemos prácticamente todas las herramientas que hemos aprendido a ver desde que empezamos nuestro curso de Photoshop hace 7 semanas hasta el día de hoy. Vamos a tener que combinar algunas capas, vamos a tener que combinar algunos efectos, ¿sí? Que ya los hemos ido aprendiendo a utilizar. Vamos a tener que recortar imágenes. Por favor, no quiero que recortemos imágenes y perdiendo los elementos, sino que hagamos uso precisamente de lo que vimos el día de hoy de máscara de capa. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es guardar directamente o colocar las fotografías originales y obviamente cuando ustedes guarden o salven su documento, tenemos que salvarlo como un archivo PSD para que guarde todas las propiedades para yo poder revisar qué es lo que hicieron. Entonces, nuevamente recapitulando un poquito para el ejercicio de clase del día de hoy, es que vamos a tener que hacer un paisaje completamente imposible. Ya esa creatividad de ustedes, qué elementos quieren utilizar. Imagínense, pudiéramos tener un mundo marino, pero arriba del agua. Entonces, ponemos pescados y utilizamos algunos efectos para simular posiblemente agua. Pudiéramos tener algo espacial que se junte con nosotros. Hay muchas cosas que pudiéramos hacer. Entonces, recapitulando, utilizar todas las herramientas que vemos hasta el día de hoy, como tenemos que colocar y poner y borrar, no quiero que borren directamente la imagen, sino que hagamos uso de la herramienta de máscara de capas. Podemos modificar efectos de color, ya vimos cómo podíamos hacer algunas cosas. Y básicamente eso es lo que tenemos que hacer para las 9 de la noche. Tenemos prácticamente una hora de trabajo. Al igual que los ejercicios anteriores, vamos a subir este documento a nuestro Blackboard, pero lo vamos a subir primero a nuestro Drive. En el Drive vamos a colocar en la carpeta compartida que tenemos, cada uno tiene una carpeta con su nombre, vamos a generar una nueva carpeta, le vamos a colocar paisaje irreal a esta carpeta y ahí pues obviamente vamos a subir nuestro archivo PSD, que es el editable, y el JPG, que es el final. Esta actividad no la vamos a incluir en el Blackboard, sino que la vamos a dejar únicamente en lo que es nuestra aplicación de Drive. ¿Alguna duda con lo que hay que hacer para explicarle o aclararles para que no tengan ninguna duda? Y tenemos prácticamente una hora 15 minutos para trabajar. ¿Algún tamaño específico? Sí, por favor, que sea tamaño carta. Tamaño carta a 200 de resolución. Perfecto. Entonces, nos ponemos a trabajar y las personas que tengan dudas, yo me voy a quedar conectado en la plataforma para estar resolviendo dudas y con todo gusto les ayudo. Entonces, chicos, a trabajar. Me cuentan si tienen alguna duda. A las 9:15, lo único que voy a hacer es darles las gracias, dar por terminada la clase y ahí nos veríamos la próxima semana.